Todo conocimiento envuelve sabiduría, pero la sabiduría en su forma plena tiene un ingrediente sin el cual todo conocimiento finalmente resulta en insensatez. Deseo demostrarles esto en la siguiente exposición. Acompáñenme, por favor. La sabiduría y los sabios. Principio fundamental para alcanzar la sabiduría. Todos los seres humanos, después de la rebelión de Adán, llegamos a este mundo con una necesidad profunda y urgente de sabiduría. Hay una sabiduría relativa y útil para el desarrollo de la vida presente, pero hay otra sabiduría sin la cual la sabiduría relativa resulta en insensatez, no en verdadera sabiduría. Nosotros y nuestros niños necesitamos conocer la verdadera sabiduría. De ella depende la calidad de nuestra vida aquí, en este mundo y en la eternidad. Invito a los padres como a los hijos a seguir la siguiente exposición. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Kim Jong-un, uno de los hombres más inteligentes nacidos en el siglo XX, comenzó a hablar a los 6 meses. A los 3 años era capaz de hablar 4 idiomas. A esa edad ya resolvía problemas diferenciales e integrales de cálculo. A los 8 años comenzó a trabajar para la NASA. A los 16 ya tenía un doctorado en física en la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Su coeficiencia se considera que pasa de los 210. Esta es la manera como el hombre mide la inteligencia humana, según la habilidad que el individuo tenga para resolver los enigmas de las ciencias físicas y dominar sus leyes. Según esta regla, el principio de la sabiduría es la habilidad para entender enigmas de alguna ciencia física y poder controlar en alguna medida sus leyes. La manera como Dios mide la inteligencia del hombre es diferente. Miremoslo en este versículo. Este versículo es el primer proverbio del libro. Es un proverbio antitético. Consta de una tesis y una antítesis. El primer renglón es la tesis y el segundo la antítesis. El proverbio contrasta dos realidades opuestas. Contrasta la sabiduría con la insensatez. Asocia la sabiduría con el temor de Dios y la insensatez con el desprecio a la sabiduría y la enseñanza. Tesis del proverbio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? El temor de Dios es la expresión de una aptitud sumamente saludable, producto del recto conocimiento de Dios. Comprendemos esto mejor considerando las escrituras donde hallamos la misma tesis con detalles que nos ayudan a comprenderla con mayor claridad. Las palabras del primer renglón de este versículo también las hallamos en otros textos de la Escritura. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, en el Salmo 111, versículo 10 y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. En cada caso, el principio fundamental de la sabiduría es el temor de Dios, pero en cada referencia el principio está conformado por un sinónimo complementario y una cláusula amplificadora. ¿Cuál es el sinónimo complementario que aparece en Proverbios capítulo 9, versículo 10? El sinónimo de sabiduría en este texto es inteligencia. ¿Cuál es la cláusula amplificante? El conocimiento de Dios.
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. A la luz de este texto, Dios es conocible. Conocerle es la inteligencia. No hay inteligencia real donde no hay conocimiento real de Dios. Ningún asunto es tan importante como conocer a Dios. Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Del conocimiento de Dios depende el bienestar eterno de cada individuo. Tesalonicenses, segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10, y Juan, capítulo 17, versículo 3. En el Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Cuál es el sinónimo complementario en el Salmo 111, versículo 10? Es buen entendimiento. ¿Cuál es la cláusula amplificante en este texto? Practicar los mandamientos de Dios. La práctica de los mandamientos de Dios es evidencia de buen entendimiento. Donde no se practican los mandamientos de Dios, no hay buen entendimiento. Vamos ampliando lo que implica temer a Dios a la luz de las Escrituras. Veamos Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A la luz de este texto, lo único que le da sentido a la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Donde no hay verdadero conocimiento de Dios, no hay temor de Dios. Donde hay temor de Dios, hay obediencia a sus mandamientos, y donde está el temor de Dios, allí hay sabiduría. Esto implica que el temor de Dios es ante todo una convicción fundada en el conocimiento real, verdadero de Dios. Un conocimiento adquirido mediante la información veraz de lo que es Dios, no meramente un sentimiento subjetivo, supersticioso, formado por presunciones del extraviado sentido natural. Es el temor que se forma mediante la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Este conocimiento es tanto intelectual como experiencial. Puesto que la intención del autor compilador del libro de Proverbios era que su hijo adquiriera sabiduría para la vida de cara a Dios, la mejor manera de continuar su instrucción era poniéndolo frente a Dios. Para ese padre Dios no era un asunto cuestionable. Para este padre Dios era el ser más real y digno de ser admirado y respetado. Para los hombres instruidos en la ley dada a Moisés, el nombre de Jehová les ponía frente al único ser que es autosuficiente, que no se debe a nada ni a nadie fuera de sí, a quien se debe toda criatura y a quien ellos, los hebreos, le debían el privilegio de ser nación autónoma e independiente, con leyes, principios y valores superiores a los de cualquier otra nación de la tierra. Después de haber concienciado a su hijo que el enfoque de los proverbios de Salomón es equipar con sabiduría a quienes los acaten, el siguiente paso que el padre da en la instrucción de su hijo es indicarle cuál es el fundamento de la sabiduría. Versículo 7 del capítulo 1 del libro de Proverbios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. El temor de Dios es la base, el comienzo, la esencia de la sabiduría. Ese padre llevó a su hijo al punto donde todo padre debe llevar a sus hijos.
La sola información per se no es sabiduría, aunque sea información veraz. El verdadero saber se fundamenta en el temor de Dios. Donde falta el temor de Dios, no hay sabiduría en el más elevado sentido del término. Donde falta el temor de Dios, todo el conocimiento y la experiencia que alguien pueda adquirir sobre cualquier asunto en este mundo resulta en insensatez. El temor de Dios es el gran principio de la sabiduría. Todo padre que desee que sus hijos sean sabios, comienza la instrucción de sus hijos inculcándole el temor de Dios. El temor de Dios implica conocimiento de su majestad, de su supremacía, de su soberanía y de su justicia. El resultado del temor de Dios es admiración, respeto, reverencia, confianza, sumisión, sujeción y gratitud. Esto requiere conocimiento de la ley y del Evangelio. Sin la ley y el Evangelio no es posible tener temor de Dios. Sin la ley y el Evangelio no es posible alcanzar verdadera sabiduría. Pero el Evangelio no se puede conocer sin conocer a Cristo y su obra redentora. En Cristo está la sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. El Evangelio de Cristo es la sabiduría que todo ser humano más necesita. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 15. El Evangelio es el único que contiene el saber salvífico. El Evangelio es la única sabiduría salvadora. El Evangelio es la sabiduría más elevada que hombre alguno puede recibir. El Evangelio es la sabiduría celestial. El Evangelio es la sabiduría oculta que jamás hombre alguno puede alcanzar sino por la revelación e iluminación del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Padres que desean que sus hijos sean sabios deben comenzar la educación de ellos con el Evangelio y envolver toda la educación de sus hijos en Evangelio, puesto que sin Evangelio todo lo demás es insensatez. Sin Cristo, sin Evangelio, el más destacado de los sabios de este mundo es un insensato. Con Cristo, mediante el Evangelio, el más ignorante de este mundo es más sabio que los sabios de este mundo. Los padres cristianos deben saturar a sus hijos de Evangelio. Ellos necesitan aprender a interpretar la vida y a vivirla a la luz del Evangelio de Dios. Sin Evangelio no hay temor de Dios, pues la fe en el Evangelio es la verdadera expresión y evidencia del temor de Dios. Los que en verdad temen a Dios creen en el Evangelio. El temor de Dios conduce a las personas al Evangelio y las mantiene en el Evangelio. Creer y vivir conforme al Evangelio es lo más sabio que puede hacer cualquier persona en este mundo. Sin fe en el Evangelio, no hay verdadera sabiduría. Los padres y los hijos deben saber esta realidad. Tarde o temprano la reconocerán. Lo triste es que algunos lo harán demasiado tarde. Crea y viva el Evangelio y enséñelo a sus hijos para que no se les haga tarde. El temor de Dios es el principio que determina la sabiduría real y la verdadera expresión del temor de Dios
es la fe en el Evangelio de su reino. Donde no hay fe en el Señor Jesucristo, tampoco hay temor de Dios, y donde no hay temor de Dios, tampoco hay verdadera fe en el Evangelio. Por ende, tampoco hay verdadera sabiduría. Quienes temen realmente a Dios se acogen al Evangelio porque no hay otra manera de escapar del peso de la justicia de Dios contra quienes transgreden su ley. Los padres sabios creen y enseñan el Evangelio a sus hijos, y los hijos sabios oyen y viven conforme al Evangelio de Dios. Estas exposiciones llegan hasta usted por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita y el Instituto Cristiano Tierra Prometida.